Esto es ACG Podcast, Voces del Negocio Ganadero. Tercera temporada. Este podcast es presentado por Laboratorios Microzules, en Uruguay, el mayor exportador de productos agroveterinarios. Apoya Chevrolet Florida, líder en venta de camionetas. Almacén Rural, todo para un país de campo. Y GPU, estaciones de servicio, supermercados, gastronomía y soluciones para tu flota. Buenas, el gusto de saludarlos y reencontrarnos en un nuevo episodio de ACG Podcast Voces del Negocio Ganadero, donde, como siempre decimos, todas las semanas compartimos con ustedes y con los distintos protagonistas del sector información de relevancia que tiene que ver con el agro uruguayo, fundamentalmente con la producción de carne, con la ganadería y obviamente todos los trabajos relacionados a lo que hace la Asociación Consignatarios de Ganado. Hoy es un gusto para mí recibir a Federico Constantín, vicepresidente de la Asociación Consignatarios de Ganado, con él, que hoy lo recibimos acá en el estudio, en Montevideo, en Sound City, en Carrasco. Vamos a conversar sobre los principales temas que hay en este momento en agenda y obviamente hacer un comentario sobre cómo viene transcurriendo el mercado. Fede, bienvenido y gracias por acercarte por acá. Gracias a ustedes y la verdad que esta idea que viene hace un tiempo muy buena para poder transmitir cosas que surgen de la ACG y los trabajos que hacen los consignatarios y colegas durante todo el año en todo el país, ¿no? Seguro que sí, un canal que bueno, tiene bastante frecuencia y llegada con los distintos, no solo socios, sino también productores y actores del rubro. Fede, vamos a hablar del mercado, de algunas actividades que hay de ACG hacia adelante, pero primero te quiero preguntar por un par de temas que han estado en agenda, lógicamente, del sector ganadero. Algunos de ellos los hablamos, por ejemplo, hace un par de semanas con el ministro Frati acá en el podcast también. Primero te quiero empezar preguntando por el tema China y residuos de fluosurón. Sabemos que hubo una planta, una industria que fue sancionada, penalizada por residuos de fluosurón en China, y este tema ha generado, bueno, ha levantado polvareda, ¿no? Ha generado polémica con opiniones cruzadas en distintos casos. Hubo una idea por ahí vertida desde el ministerio y que también generó bastante polémica de eventualmente no pagar los ganados con residuos, gremiales que salieron a decir que esto hoy no sería legal. ¿Cuál es tu visión al respecto o cuál es una posición a la que se puede acercar a ACG, obviamente con las precauciones del caso de algo delicado que todavía está transcurriendo, ¿no? Bien, Hernán. Creo que ahí hay dos cosas. Una puede ser la forma en que lo puedo ver yo personalmente, ya sea como productor, sea como consignatario, y otra sería el lineamiento que entiende la asociación sobre este tema. Empezando un poco lo que vos comentabas de antesala, creo que lo primero es un tema complicado, es un tema en el que está el riesgo importantísimo de la sanidad y la parte sanitaria del país. Creo que eso es lo más importante y es lo que tenemos que como poner el cartel en rojo. Porque ahí nos jugamos muchas cosas, no solo la parte de los productores, los consignatarios, los frigoríficos, sino a nivel país, institucional, y creo que la parte de la historia de que siempre el Uruguay ha hecho las cosas bien. Creo que eso es importante destacarlo. Por otro lado, te diría que personalmente opino que estamos frente a un problema que viene acarreándose durante mucho tiempo y no le hemos podido quizás poner como el cascabel al gato, como decimos afuera, o no se ha querido, o se ha intentado y no se ha llegado a un buen puerto. Creo que todos los gobiernos de parte de la institución ministerio han hecho cosas buenas, han tenido impacto algunas, otras no. Creo que un debe importantísimo, esto lo digo porque como integrante de la directiva de Asociación Consignatario formo parte de algunas comisiones de trabajo conjunta o mesas de trabajo conjuntas en que hay varios actores. Están la Asociación de Medicina Veterinaria, está el Ministerio, el SNIC, de Industria Animal, Sanidad, nosotros, INAC. Entonces, bueno, ahí hay, espero no olvidarme de algunos, pero bueno, ahí creo que hay unas mesas muy importantes en las que la finalidad de eso es juntar información y poder transmitirla. ¿A qué voy con esto? Desde esas mesas muchas veces una de las cosas que le hemos cuestionado o por lo menos le hemos manifestado al ministerio es la forma en la que está informando o trasladando al productor los problemas.
Creo que ahí hay un debe importante del sector comunicación del ministerio para poder trasladar bien las campañas, cuáles son las cosas importantes que hay que hacer, cuáles son los recaudos que hay que tomar, que son todas estas cosas que nos están pasando ahora, que todos lo sabemos como parte de actores del mercado o productores, sabemos que tenés que respetar los tiempos de espera, sabés cuáles son los productos que puedes dar y cuáles no, cuáles se ponen, o sea, ya sean purones o inyectables, todos sabemos. Ahora, sin duda que está habiendo problemas. Claro. Y esos productores que están infringiendo la ley, esto es unánime la posición. Sin duda tienen que tener su castigo si mañana le llega a una industria, ya sea por medio de un consignatario o sea por medio de delito, le llega un animal afectado o con residuos a que resulta de un análisis posterior. Sin duda que tiene que tener una multa o una pena para ese productor, porque lógico, está poniendo en riesgo toda la parte sanitaria de un país de repente por un animal. Creo que eso es importante destacarlo. Lógicamente ahí la autoridad competente para hacer eso es el ministerio y no hay otra autoridad. O sea, no es el frigorífico, no somos los consignatarios. No con esto estoy quitándole responsabilidad al productor, que es el principal actor, ¿no? Que quede claro. No es que le traslado toda la responsabilidad al ministerio. Sí tenemos una policía sanitaria que le ejercería el ministerio, que sería el que controla, y el productor que tiene que tomar sus recaudos de lo que hace. Muchas veces sabemos también que hay por ahí, en algunos casos, de repente un productor está en la capital y vino un capataz y un producto no le avisó. Bueno, sí, siempre se puede escapar y somos seres humanos y nos podemos equivocar. Sí, obviamente, ahí hay un tema de intencionalidad que después se puede discutir. Exactamente. Pero yo creo que eso es importante. Pero me parece que, bueno, haciendo esa salvedad, creo que no quiero acusar a nadie, pero creo que no es el común del denominador, vamos a decir, de lo que sucede. Como ACG, creo que una de las cosas, hemos venido hablando con las gremiales, importante esto de las mesas. ¿Por qué? Porque creo que los consignatarios somos una caja de resonancia importantísima para difundir esto que estamos haciendo ahora. Lo escucha, lo ve mucha gente. Las salidas al interior que hacemos, los mismos consignatarios somos los que estamos al día a día, ya sea en los remates de pantalla, sea en la feria, sea en el negocio particular, en la industria. Estamos todo el día en contacto con el productor. Entonces, como somos un actor importante, Hernán, creo que en algún momento se nos dio un lugar importantísimo en estas mesas que te digo y ayudó mucho a trasladar esta información, como te decía, y a ayudar en esas campañas de forma de que llegue el contenido. Creo que acá tenemos que seguir peleando juntos, gremiales, consignatarios, las gremiales departamentales, las gremiales nacionales, ministerio, importantísimo, Ministerio del Interior, porque sabemos bien que el Ministerio del Interior con la Policía Rural, o sea, hay aparatos que se pueden mover y tratar de reforzar la fiscalización. Creo que también el ministerio, quiero decir algo importante, hay oficinas ministeriales en los distintos departamentos que tienen un trabajo muy bueno, muy bueno. Lógicamente una de las cosas que atribuyen es una falta de personal, que es lógico, a veces es difícil. Lo hablo personalmente, en la zona Flores de influencia de nuestra firma, por medio del SNIC llega un aviso de que se movió un ganado garrapata, instantáneamente te dicen que espere, que lo van a ir a revisar, para hablar de una oficina en concreto, personal, y que no sucede. Creo que eso está bueno, le da tranquilidad al productor que recibe y le da tranquilidad al productor que libera, que se están haciendo las cosas bien. Pero bueno, sin duda que acá no se hicieron las cosas bien y eso tuvo una repercusión. Con respecto al comentario, para ir puntualizando en cada una de las cosas que me preguntaste, Hernán, con respecto al comentario del pago o no pago, creo que me animaría a decir que fue un comentario algo apresurado. Me parece que creo que esto debería haberse conversado con anterioridad. Lógicamente estamos hablando de algo que tuvo una repercusión muy importante, muy importante. Se prendieron todas las luces, las alarmas. Y creo que la industria no le interesa no pagar un ganado. La industria necesita trabajar. Y no creo que un industrial diga, no, yo no quiero pagar un ganado. Lo que quiere es que le remitan un ganado que él le permita faenarlo y cumplir con sus compromisos en el exterior. Es su negocio. Esto lo perjudica. Entonces, creo que la línea no va por ahí.
Entiendo que, bueno, a veces en la vorágine de cuando se dan estas conversaciones podemos decir algo apresurado y no tomar de repente el recaudo de cómo puede impactar. No creo que Marcelo, que fue la persona que hizo el comentario, Marcelo Rodríguez, sí. Lo haya hecho con una intencionalidad. Quiero creer que no, lógicamente. Lo conozco a Marcelo, hemos tenido charlas y no creo que sea esa. Pero bueno, tuvo un impacto que quizás no fue el deseado, me parece, espero. Y creo que, bueno, legalmente no están parados. Se han manifestado hoy las gremiales, como tú decías, se han manifestado mismo la industria, habló Elizabeth Misa diciendo que sería horrible no pagar una hacienda. Entonces, bueno, creo que ahí... Sí, solo para recordar, Urgal esta semana dijo que eso sería a lo último a lo que se querría llegar, pero eventualmente alguien tiene que pagar las consecuencias de esto. Pero creo que podemos justamente tomando las palabras de Eduardo, creo que podemos parar antes. Claro. No hay necesidad. Creo que eso está bastante claro y hay unanimidad en el sector, exacto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que poner los focos en cosas anteriores. Tenemos dos problemas. Se nos muere ganado, no tanto en el sur, porque estamos en una zona que por ahora, y si bien él se manifiesta como libre, pero hay un foco, porque todos sabemos que a veces aparecen por ganados que vienen, ¿no? Pero el norte, que para hablarlo de una forma, y parte del este, bueno, hay zonas que son rojas, complicadas, que se está muriendo ganado. Entonces, hay que buscar una solución a eso. Sin duda, la preinmunización es una. Venimos relegados. Creo que ahí el ministerio tiene que hacer foco importante y poner más fondos para poder volcar más fondos a eso, para poder preinmunizar más ganado. Creo que eso es una de las cosas como para arrancar. Y es lógico, si a ti se te empieza a morir el ganado, empezás a buscar lo vi por haber para que no se muera. Y terminan sucediendo estas cosas que de repente, justo en la frontera, bueno, del otro lado del arroyo hay un producto que funciona y no muere. Y bueno, lo traigo y pruebo. Y después se olvidó. O no sé. No está bien, pero no, lógicamente claro. Nadie quiere que se le muera el ganado. No lo estoy justificando con esto, que quede claro. Pero entiendo qué es lo que sucede, porque clarísimo. Es lo único que me queda por pensar. Clarísimo. De fondo lo que hay es un gran problema para nuestro país que no está resuelto y que suceden estas cosas, ¿no? Es un debe. Es un debe. Y creo que tenemos que ir más por pasos previos y no tanto pensando en la erradicación, que creo que eso sería... como esto que decíamos, el no pago, el último paso, y el último paso va a ser la erradicación. Tenemos que pasar por un montón de pasos anteriores a poder llegar a erradicar. Trabajo entre los actores, mayor concientización, posibilidad de penas importantes o multas importantes a los productores, un poco por ahí iría a la mano. Creo que sí. Bien. Creo que sí. Federico, otro de los temas que estuvo, bueno, que lo conversamos con el ministro, no ha tenido novedades en el último tiempo, pero sí generó mucho revuelo el año pasado, por ejemplo, en un intento de decreto que hubo, es el tema exportación en pie. El ministro Fratti dijo acá en el podcast que no se va a tocar la exportación en pie. También profundizó en que se entendió un poco mal algunas de las cuestiones que se intentaron modificar el año pasado. Recordemos, era suspensión temporal de permisos de ganado directo a faena en el exterior. Es una parte pequeña de la exportación en pie, pero sin dudas que generó revuelo, y además también muchos actores dijeron que más allá de lo que fuera o el impacto que podía tener, es una señal que el Uruguay también manda hacia los distintos mercados. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de este tema? Seguimos manteniendo la misma posición de siempre. Puertas abiertas. Yo creo que el corte del impedimento de poder exportar un ganado en pie no le beneficia a nadie. Porque hemos visto en momentos como los que pasamos el año pasado, este año, en los que tuvimos buenos valores de la hacienda gorda, buenos valores de exportación en pie, creo que fue importantísimo. ¿Por qué? Porque si vos veías los índices de preñez y el valor, si mirás históricamente el valor de lo que son las haciendas, las vacas preñadas, por decir, incrementó. Porque vos, lógicamente, si tú beneficiás la cría, que es la base de la pirámide, fortaleces el resto de la cadena. Entiendo, y esto es una opinión personal. Entonces creo que cortar la exportación hace que muchos productores no tengan esa válvula de escape para los terneros y termine todo en el mercado local, y lógicamente ahí se genera como otra situación. Tener dos salidas, puedo comercializar el ternero internamente para un recreador, para un feedlot, lo que sea,
tengo la exportación en pie, es otro actor. Y creo que todos esos actores actuando juntos, creo que es importante y es lo que le da la transparencia y le da el vigor al mercado que hemos venido teniendo. Clarísimo. Fede, estamos en el medio de la zafra de terneros. Tuvimos hace un par de semanas hacia atrás las 3 pantallas a la vez, sumadas a las ferias, colocando un montón de animales. No recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero 50 y pico mil cabezas. Ahí va. Y el grueso de la oferta, terneros. Sin duda. Hacemos un comentario de la zafra. ¿Cómo la venís viendo? Muy buena. Te diría que muy buena. Podemos tener altos y bajos, como en toda zafra. Puedes tener un productor que quede conforme o no conforme en el momento que vendió o no vendió, pero creo que venimos arrastrando unos valores que son muy buenos para el momento y los valores que tuvimos antes y el año pasado fueron muy buenos. Entonces creo que venimos con una zafra, como tú decías, de que se vendieron en 3 pantallas en cuestión de 10 días 50.000 cabezas, de la cual me animo a decirte que capaz que el 30% de eso era solamente terneros y tuvimos una colocación... No te voy a decir el 100% de todas las pantallas, pero arriba del 90% todas. Sí, arriba del 90% todas. Sí. Entonces creo que eso refleja lo que ha sido la zafra. Y va de la mano de lo que hablábamos anteriormente. Hay que seguir produciendo terneros, hay que seguir intensificando los predios. Me voy a meter en un campo que no toco mucho, pero creo que la agricultura en su momento vino a enseñarnos. En algunos casos, me voy para atrás un poco más, yo era muy gurí, pero me acuerdo que mi viejo decía, vino a enseñarnos a intensificar más el área ganadera en los campos, porque en muchos campos no bajó el stock ganadero y se tenía que hacer lo mismo en la mitad, poner. Exacto. Entonces, bueno, aprendimos a utilizar herramientas tecnológicas, a suplementar, un montón de cosas que antiguamente no se hacían. Y eso ha ido incrementando el volumen de terneros y creo que a la prueba está que los productores con estos valores invierten en genética, la zafra de reproductores fue buena. Entonces, bueno, creo que es toda una cadena que parte de esa pirámide te decía que tener buenos valores por el ternero hace que se produzca y todos tengan un buen producto final. Bueno, bien se dice que cuando la cría está fuerte y el ternero vale, es confianza en el sector, ¿no? Sin duda. Antes de ir a hablar del mercado, te quiero hacer la última pregunta de esto, es con el tema de la sequía y la emergencia. Afortunadamente en los últimos días, en las últimas 2 semanas te diría, llovió en la mayoría de los lugares del país y se empezó a revertir un poco la tendencia. Ustedes que recorren todo el país y tienen información por los productores y demás, ¿cómo ves este momento? ¿Podemos ya decir que estamos empezando a salir de la sequía? Por la información que tengo de lo que he venido hablando con diferentes productores, te diría que en la mayor parte del país ha llovido bien. Perfecto. Y te manifiestan que empezaron a acomodar el recado arriba del caballo, como dice. Puede que quede alguna zona. Creo que más allá de las primeras lluvias dieron un alivio en lo que fue pasturas. Había algunos lugares en que estaba muy complicado el tema de aguadas, muy complicado, que fue una cosa rara. Lo comento, en mi casa, por ejemplo, hoy tengo todo con bebederos y se me secaron las cañadas, claro, como en la seca anterior. Entonces, sin duda que el volumen de evaporación que tuvimos y la faltante de lluvia actuó en conjunto, las temperaturas, y eso hizo que hubiese un déficit hídrico importante. Las lluvias vinieron y calmaron. Hemos tenido, hasta lugares ahora en el norte, ayer miraba que ya había complicado bastante, 380 milímetros, hay una zona de salto en 2 días, que creo que eso ya rebasa todo lo que necesitamos. Pero en general creo que ha venido bien. El productor te manifiesta que ya empezó a acomodar de otra forma. Hay muchos verdeos que se habían plantado arriesgando un poquito, incluso antes de la lluvia, bastante seco, que hoy fueron de cierta forma visionarios y se encuentran con otra situación para afrontar el invierno con lo que son los verdeos. Pero creo que te diría que en general sí venimos, se podría decir que de alguna forma ya zafamos esa complicación que había hídrica a nivel general. Porque esto también obviamente ha generado las complicaciones del tema de forraje, algún verdeo un poco más atrasado o que se haya decidido sembrar más tarde, y esto también ha tenido su incidencia en la oferta de ganado que ha mermado sobre todo la salida a venta de gordo y en las decisiones de los productores. Entonces ya lo engancho para preguntarte un poco cómo estás viendo el mercado, que ha estado con pocas operaciones, podríamos decir, en los últimos par de semanas, pero en general le hacemos un comentario cómo ves el mercado.
Bien, sí, tomando tus palabras, tuvimos unas semanas, te diría que capaz que 20 días, dentro de esos 20 días, una semana de turismo que mucha gente creo que se la tomó libre, con una escasez. Más libre que otros años. Sí, sí, te diría que sí. Y además lo vimos en la faena, tenemos que irnos, no sé, varios años para atrás para ver una faena de 22.000 reses. Se dieron todos los factores, escasez de ganado, las lluvias que habían empezado a caer, entonces la gente ya se tranquiliza. Creo que no es un momento que se está represando ganado gordo, quiero decirlo, porque lo conversé con el productor y no lo veo de esa forma. No hay vamos a decir, no hay gente guardándose ganado y especulando. Creo que, bueno, el que tiene un ganado gordo hoy bien terminado, lógicamente los precios de hace una semana atrás no le simpatizaban, y prefería meterle kilos y más, como te digo, ayudado, ya empezando a ser ayudado por el clima. Entonces, bueno, ahí la gente empieza a estar más tranquila y a actuar de otra forma. Con respecto a lo que tú me comentabas, preguntabas, perdón, de lo del ganado gordo, venimos en un mercado que ya tuvo un cambio. Te diría que esta semana, post reunión de consignatarios, que venimos con 3 o 4 semanas de bajas consecutivas importantes, y venimos de 2 semanas con ajustes mínimos, incluso un centavo o uno arriba, uno abajo. Creo que tenemos un mercado en formación. Lógicamente va a depender un poquito de, como siempre, de oferta y demanda, de lo que se pueda captar, pero creo que, bueno, hoy la industria, con este clima que viene ayudando al productor, creo que va a tener que incentivar con algún centavito más. No sé si iremos a llegar a cuáles serán los precios que iremos a llegar, pero creo que, bueno, por lo menos lo que te manifiesta el productor es que a los precios, como te decía, de semanas anteriores, no le tienta a vender. Entonces creo que va por ahí un poco. Necesitaríamos quizás algún centavito más y se empezaría a operar de otra forma, y los productores, creo que podría ser captada alguna oferta un poco más importante de ganado, que tampoco es sobra, ¿no? Hay que decir la realidad de la situación. Está claro. Fede, para redondear, próximo lunes va a reunión de precios, sos locatario. Sí, que no semi-locatario. O sea, que no se te vayan a enojar. Que no se me vayan a enojar los que realmente son mercedarios, porque yo soy un agregado ahora. Bueno, sí, vamos el lunes, dentro de la descentralización que estamos intentando hacer desde la asociación, de salir al interior, un poco estas cosas que veíamos, comunicar, charlar, dialogar con los colegas y con los productores, porque las reuniones que hacemos en el interior, como todos saben, son abiertas, a diferencia de las que hacemos en nuestra sede los lunes, pero estas reuniones de salida y la del Prado que hemos hecho son abiertas a público. Que el productor, la industria, todos los que concurran, vean de qué forma se elaboran los precios, que no es algo que se elabora así, como se dice en la jerga popular, así nomás, que lleva su trabajo, que es algo que es muy tradicional y que de gusto nos llevamos más de 130 años haciéndolo. No, nosotros somos parte de esos 130 años. Pero bueno, nada, vamos a estar en Mercedes este lunes a partir de las 6:30 de la tarde con la reunión clásica. Nos vamos a reunir en la sede de la Asociación Rural de Soriano, ahí en calle 18 Julio, que aprovecho a agradecer también la mano que nos han dado en la organización, junto con los colegas del departamento, que siempre recurrimos porque son los de la zona, que son los que logran unir todo eso para que salga bien. Y bueno, estamos abiertos, y hacer la invitación a la prensa también, y a todos aquellos que quieran participar. Por ahora se ha manifestado bastante gente que va a concurrir, que creo que eso es bueno. Bien. Federico Constantín, vicepresidente de ACG, gracias, Fede, por este rato acá en el podcast, y bueno, estamos en contacto permanente. Sin duda, Hernán, muchísimas gracias, y permitime felicitarte por este emprendimiento que la verdad no habíamos tenido oportunidad. Te lo había dicho personalmente, pero no así de esta forma en cámaras. Felicitarte, y la verdad que está muy bueno. Ha tenido una trascendencia importante, ha puesto a la asociación en un lugar, podríamos decir, desde lo tecnológico más avanzado en ese sentido. Es lo que hoy se utiliza. Parezco un viejo como estoy diciéndolo, perdón, pero es la realidad, es a lo que vamos, es a este tipo de audiencia, y es la forma que hoy se están viendo todas las informaciones a diario. Lo vemos todo en el teléfono, y bueno, creo que es parte de eso. Puede ir sentado en el auto escuchando
lo que hoy estamos hablando, que capaz que a alguno no le gusta y a otros sí, pero bueno. Felicitarte de todas formas, que la verdad que muy buen trabajo. De eso se trata. Gracias, Fede, gracias a CG por la confianza y todas las ideas siempre son bienvenidas, así que estaremos por acá. Te vamos a estar llamando para agregarte algún deber más. Dale, gracias perfecto. a todos y bueno, un gusto. Y los esperamos el lunes. El lunes. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Esto es ACG Podcast, Voces del Negocio Ganadero. Tercera temporada. Este podcast es presentado por Laboratorios Microzules, en Uruguay, el mayor exportador de productos agroveterinarios. Apoya Chevrolet Florida, líder en ventas de camionetas. Almacén Rural, todo para un país de campo. Y GPU, estaciones de servicio, supermercados, gastronomía y soluciones para tu flota.